Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren en sus casas, tomando las precauciones correspondientes a este periodo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, estoy cumpliendo con el video del día de hoy, que en realidad va a tener que ver o va a estar vinculado a la temática de la psicología del orden. La psicología del orden, que es una psicología actualmente que se ha empezado a inspirar mucho en los nuevos recursos psicológicos y técnicos también, ¿por qué no llamarlo así? Que han comenzado a aparecer con iniciativas como por ejemplo la de Marie Kondo, que seguramente todos los que tienen Netflix o que tienen, diríamos, dispositivos para poder ver información online, la deben conocer. Es una japonesa que se encarga de ordenar los espacios físicos de las personas y en este orden trata de explicar cuál es el paralelismo entre el orden, diríamos, de nuestros objetos en la casa, ¿sí? Y nuestros estados psicológicos o nuestros estados anímicos del momento. Esto no es un elemento menor, es muy interesante. Para muchos es un tirón de orejas, porque en realidad les diría que a todos los seres humanos les cuesta mucho mantener un orden, y hoy por hoy con esta situación de cuarentena que estamos viviendo, es una situación que nos obliga necesariamente a poder enfrentar, diríamos, la circunstancia de ordenar sí o sí los espacios donde vivimos. Sé de muchos pacientes, porque de hecho me lo han comentado, que se han puesto a ordenar cosas que hacía 1000 años que no podían ordenar, que sentían que no tenían tiempo para ordenar. O sea que todas estas circunstancias de cuarentena están obligando a que todos nos pongamos a ordenar nuestro espacio físico donde vivimos. Esto es muy bueno, porque en realidad la psicología del orden en los espacios físicos explica como primer principio que la casa en realidad es nuestro lugar en el mundo. Si nosotros tenemos una casa ordenada o un espacio donde vivamos ordenado y armónico, estamos teniendo una buena integración de nosotros como seres humanos emocionales a el mundo que nos rodea. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en realidad la casa, diríamos, diríamos, el hogar psicológico. De alguna manera, la casa no es tal, sino un hogar psicológico, un estado psicoemocional que está proyectado en un espacio físico. Nuestra casa muestra cómo nos sentimos y cómo nos estamos sintiendo principalmente frente al mundo y frente al contacto que tenemos en el entorno, diríamos, y con el entorno. O sea, tiene que ver con nuestro vínculo con la emocionalidad del entorno. Cuando a nosotros nos falta, diríamos, bienestar, cuando a nosotros nos falta ganas de vivir, cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, nuestra casa refleja de manera inmediata, como pasa en el cuerpo, todo en nuestro estado de ánimo, y seguramente empiecen a aparecer objetos acumulados, desórdenes de esos que vieron que es como que uno nunca ordena, esos cuartos que uno nunca ordena, los espacios que nunca ordenamos, que son, diríamos, como espacios estancos, que así se llaman, que en realidad están hablando mucho de lo que nos está pasando en nuestro interior. Entonces, un consejo que inclusive el mismo Tao lo da, es que cuando estamos en periodos de encierro o en periodos donde nos encontremos confinados por muchas horas y mucho tiempo dentro de nuestras casas, es muy bueno comenzar a ordenar nuestros espacios físicos. Ustedes saben, y acá hay un elemento que es clave, que se los voy a enseñar ahora para que lo aprendan y no se lo olviden más, que el sentimiento de control o de autocontrol empieza también por el control que nosotros sintamos que tenemos sobre nuestro espacio físico que nos rodea. Si nosotros sentimos que en nuestro espacio físico no hay control y hay desorden y caos, estamos sintiéndonos a nosotros mismos fuera de control. Entonces este elemento es como súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Hace unos años atrás estuve en una charla de TEDx y vino un neurólogo que explicaba la importancia de poder mantener ordenados los espacios físicos de la casa, porque en realidad nuestra conciencia de autocontrol se inicia a partir del control que sintamos que tenemos sobre el primer metro cuadrado que nos rodea. Si yo necesito sentirme en control de mi vida y de mis estados de ánimo, tengo entonces necesariamente que sentirme en control, diríamos, del espacio que me rodea, por lo menos de 1 metro cuadrado en adelante. ¿Qué significa esto? Que en el metro cuadrado que a mí me rodea, yo tengo que tener un control absoluto a través del orden. Tiene que haber una lógica en función de la cual yo ordene mis objetos. Cuando yo estoy durmiendo en un espacio donde todo mi entorno es un caos, donde está todo desordenado, donde todo se viene encima mío,
donde todo parece que me asfixia, entonces estoy teniendo problemas de control sobre mi realidad y es muy probable que esté teniendo problemas de autocontrol sobre mí misma como persona. Por consiguiente, hay que ver qué es lo que está pasando. Punto número 2. Como soy en el mundo ordenado o desordenado, voy a hacerlo en mi casa. El orden de nuestra casa refleja nuestro orden interno. Si nosotros estamos viviendo en una casa donde está todo acumulado y todo desordenado y no podemos ni movernos, es que realmente estamos teniendo problemas de territorio frente al mundo. Seguramente estamos atravesando alguna conflictiva que nos hace sentir que no podemos estar presentes, que nuestra opinión no importa, que no tenemos autoestima frente a los demás, y eso hace que, reflejemos este estado de ánimo en los objetos que nos rodean, generándonos un caos en nuestro entorno. Por consiguiente, vieron que no es para nada algo simple, sino que en realidad está demostrando muchísima más información de la persona de lo que muchas veces la persona quiere poder mostrarnos, ¿verdad? Hace mucho tiempo realicé una formación en Argentina también y estuve viendo a unas docentes que nos estaban enseñando en base a las fotografías de los espacios físicos, que tomaban de los pacientes que tenían, los estados de ánimo en los que se encontraban los pacientes. Y por ejemplo, la casa de los depresivos era una casa que estaba colmada y abarrotada de objetos. Los objetos parecía que se venían encima de las personas, había grandes acumulaciones. Por supuesto, estamos hablando de pacientes como muy complicados, ¿no? En realidad pacientes con trastornos obsesivos compulsivos muy graves, inclusive cuadros donde se llegaba al mal de Diógenes, de la acumulación de objetos y materiales sin ningún tipo de importancia para la persona. Pero estaban demostrando ese estado de abandono interno de la persona, que también está hablando de una falta de voluntad y una falta de energía de la persona para poder ordenar con alegría esos espacios por un tema de amor propio y de dignidad. O sea, yo no puedo vivir como si estuviera dentro de una cucha. Tengo que vivir realmente lo más dignamente posible y, como decía mi abuela, no importa lo pobre, pero sí importa lo limpio y lo ordenado. O sea que este elemento, acuérdense que es clave. Punto número 3. Hay distintos tipos de desórdenes. Está el desorden creativo de las personas que producen o que crean, que por lo general tienen un cuarto destinado a la creatividad y tienen todo desordenado en ese cuarto, y es el mundo de lo creativo, que en realidad es propio de la persona artista y también está muy vinculado a la inteligencia del artista, esto de tener este desorden creativo típico. En realidad lo vemos mucho en escritores, en productores, en pintores, aparece muchísimo este elemento. Pero también está el desorden caótico del que estábamos hablando recién, que no ayuda absolutamente a nadie y que a su vez tiene un factor que es como muy importante, que eso es lo que me interesa poder hablarlo con ustedes, que es el de generar tensión en todos nosotros. Nosotros nos sentimos bajo tensión cuando estamos en un espacio que se encuentra desordenado. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que nosotros digamos estoy acostumbrado, en realidad nuestro cerebro está escaneando todo el tiempo los objetos que están fuera de lugar. Y este scan, recurrente y de manera continua, que se hace en un segundo plano de la mente mientras uno está pensando en otra cosa, está sacando energía y disponibilidad a la mente para poder pensar, para poder planificar y para poder focalizarse. Eso va a aparecer mucho en trastornos por déficit atencional y en personas hiperactivas, ¿sí? Que ahora después lo vamos a hablar más adelante. También existe el desorden en islas, que así es el nombre que yo le puse. Personas que en realidad dentro de la casa tienen como grandes desórdenes generados como en núcleos, ¿no? O sea, es como que acumulamos todo en un lugar y empieza esa acumulación a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Yo veía los otros días un meme muy cómico que circulaba por las redes sociales que decía: todos tenemos esa silla donde ponemos todo lo que vamos a hacer y va creciendo en montaña, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos desórdenes en islas están hablando principalmente de problemas que estamos teniendo seguramente con la voluntad y con nuestro estado de ánimo para emprender actividades nuevas, diríamos, y para poder, con gran coraje y con gran valentía, enfrentar determinados órdenes en determinados ambientes, ¿no? ¿Verdad? O sea, sectores con cosas acumuladas, que a su vez generan muchísima ansiedad. Porque esa silla que tenemos en el cuarto o esa silla que tenemos en un espacio, en un ángulo, cuando nos sentamos en alguna parte de la casa y la empezamos a ver, seguramente nos genere tensión, ansiedad y angustia el ver que cada vez crece más la acumulación de objetos y que esa montaña de cosas para hacer no baja.
Entonces, por eso, y principalmente la cultura oriental lo tiene muy claro a través del Feng Shui, que es una ciencia que trabaja muchísimo todo el tema del orden de los objetos dentro de la casa, es tan importante el orden, porque el orden en realidad templa el espíritu, nos equilibra el estado de ánimo y nos calma, nos baja la ansiedad y la angustia que nos puede generar el ver cosas desordenadas todo el tiempo. Hay una relación con el desorden y la depresión o la angustia. Cuando las personas están muy deprimidas o muy angustiadas, es muy probable que no tengan energía para ordenar absolutamente nada. Lo vemos muchísimo en las casas de las personas de tercera edad, que se da muchísimo esto de la acumulación, que tienen falta de energía, que también no están incentivados porque nadie los va a visitar muchas veces y por consiguiente tienen un desorden y un caos adentro de la casa que es impresionante. La falta de higiene, ¿no verdad? Que también, diríamos, va unido a toda la misma circunstancia. Bien, cuando pasamos a niveles de desorden más graves, donde en realidad ya estamos hablando de desórdenes por abarrotamiento de objetos, entonces ahí podemos estar hablando a nivel psicológico de trastornos obsesivos compulsivos complicados, que van de un estado mínimo a un estado mucho más grave y cronificado, diríamos, o agudo, mejor dicho, como por ejemplo puede ser el mal de Diógenes. Seguramente muchos de ustedes deben recordar un programa, y si no, les paso el dato para que lo vean, que se llama Acumuladores Compulsivos, que pasan por Netflix o por cualquier tipo de medio de telecomunicación, donde en realidad hay un psicoterapeuta especializado en trabajar la psicología del orden que va a la casa de los pacientes que abarrotan objetos y se llenan de objetos al punto de no poder ni siquiera caminar adentro de la casa. ¿Por qué es importantísimo este punto específico? Porque en realidad un principio sobre el que se basa el beneficio de poder tener ordenado el espacio donde vivimos es que el paciente, que la persona, que nosotros nos acostumbremos de alguna manera a identificar qué conservamos y qué descartamos. Nosotros en realidad por lo general siempre tenemos un gran problema para tirar objetos, ¿de acuerdo? Y este problema de descartar lo que no se usa y buscar conservar bajo cualquier justificativo todo aquello que no nos devuelve absolutamente nada en la actualidad, tiene un paralelismo en lo emocional y en lo psicológico. Es muy probable que las personas que tengan gran dificultad para tirar objetos que ya no sirven y que no tienen ningún sentido de ser en sus vidas, tengan gran problema para hacer cierre de procesos emocionales, para concretar duelos, para cerrar vínculos con personas tóxicas, etc. O sea, hay un paralelismo entre la psicología del orden y la psicología psicoemocional de la persona que sufre el problema de ordenamiento. Claramente hay niveles, como los hay también en los trastornos emocionales, pero cuando estamos hablando de personas que ya tienen problema para tirar, por ejemplo, una bolsita en la que vino algo que le regalaron, que le gustó, y acumula no una bolsita, 250 bolsitas iguales y las pone en la puerta de la cocina y ya después no se puede pasar para la cocina por la cantidad de acumulación de bolsas, estamos teniendo una patología ya que podemos observar claramente a través de la compulsión de acumular y que tiene un paralelismo en un cuadro clínico ya que tiene que ser abordado y trabajado. Por eso mismo, en este programa Acumuladores Compulsivos hay una terapeuta que se especializa en psicología del orden, que acompaña a estos pacientes a la casa y los empieza de alguna manera a inducir a que tiren cosas y empiecen a aprender a preguntarse si tener ese objeto los hace felices o no. O sea, ¿cuánto de ese objeto que nosotros acumulamos nos agrega a nuestra vida y cuánto nos quita? Si es algo que nosotros queremos muchísimo, podemos conservarlo. Si es algo que en realidad no hace la diferencia que lo tengamos a que no lo tengamos, es preferible que lo tiremos, lo donemos, lo dejemos en un contenedor en buenas condiciones en caso que sea algo que sirva para que lo agarre otra persona y manejemos esta ley que se empieza a instalar dentro de nuestras mentes. Créanme que a partir del momento que empiezan a instalar esta ley,
a nivel psicológico con los órdenes del objeto que hay, de los objetos, que hay en su entorno, lo empiezan a hacer también con las emociones y con los estados afectivos. O sea, empiezan a saber discernir entre lo que les aporta y lo que no les aporta absolutamente nada. Es muy importante en la vida que sepamos discernir entre lo que nos suma y lo que nos resta, porque lo que nos resta, sea lo que sea, va a tener que ser separado a un costado para que nosotros podamos seguir nuestro camino. Entonces no es un principio tonto, todo lo contrario, es un principio muy interesante y muy enriquecedor que podemos empezar a ejercitar en el orden de nuestros espacios físicos para después empezar a aplicarlo en el orden de nuestra vida psicoemocional y afectiva. Por otra parte, hay algo que también tienen los acumuladores compulsivos, que ya son un nivel mucho más complicado de esto del desorden, que es en que nunca es el momento ideal o perfecto para poder terminar o hacer la actividad que necesita o que implica que usemos esos objetos que guardan. Por ejemplo, esas personas que guardan 4 arandelitas para poder hacer un lapicero, pero nunca les llega el momento perfecto para poder hacer el lapicero. Entonces siempre están esas 4 arandelas dando vueltas con la lata de arriba para abajo, acumulándose en distintas partes de la casa, porque nunca les llega ni el escenario, ni el momento, ni el tiempo perfecto para poder ponerse a hacer la actividad. Entonces, esto tiene que ver con la procrastinación, con el dilatar, con el empezar a dejar que pase el tiempo, ¿sí? Con el objetivo de que yo nunca llegue a poder hacer lo que tengo que hacer y por consiguiente tengo que siempre estar conservando eso para poder hacerlo. No porque lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado y nunca llega el momento. Entonces no hay una concreción de la actividad. Esto es algo que no es poco menor, ¿no, verdad? Porque en realidad ahora empieza a aparecer un problema que es que hoy por hoy me está sobrando el tiempo de alguna manera. Entonces la realidad de la cuarentena me encierra y me obliga a que yo tenga que empezar a enfrentarme a estas cosas. Bueno, si yo tenía un bastidor, una cortina que siempre estaban paseando por todos lados de la casa y nunca lo ponía, ahora llegó el momento de ponerlo. Y ahora lo voy a tener que hacer y me voy a tener que enfrentar a esta actividad. Es por esa razón que los chinos y los japoneses siempre dicen que en la casa no hay nada más importante que otra actividad. O sea, no hay actividades más importantes y menos importantes. Todas las actividades son importantes. ¿Por qué? Porque capaz que yo colgando esa cortina y poniendo ese bastidor estoy ejercitando un plano emocional mío que no lo puedo ejercitar si nunca lo hago. Y a su vez estoy haciendo que mi espacio en el mundo sea más agradable y me siente más a gusto. Por consiguiente, todo en la casa es importante. Si no saben hoy por hoy con qué empezar, empiecen por lo primero que se les cruce. Porque todo les va a redundar en algo positivo cuando lo vean hecho y cuando lo vean terminado. Procrastinar, paralizarse y dilatar circunstancias y diríamos actividades no es para nada positivo, es totalmente negativo y nos alimenta la mente negativa y la mente derrotista cuando estamos dentro de nuestra casa, que hoy por hoy más que nunca tiene que ser un espacio de contención, tiene que ser un espacio donde nos sintamos protegidos, donde nos guste estar, donde nos guste ver lo que vemos. Muchas veces los pacientes a mí me plantean, bueno, pero no tengo los medios económicos como para poder arreglar, como para poder pintar. Bueno, no importa, pero hay alternativas. El bricolage es una. Con bricolage podemos hacer todo. Yo los otros días estaba viendo cómo, por ejemplo, hacer pintura en la casa de una manera completamente doméstica, sin tener que gastar en pintura para los niños y para las personas que quieran pintar. Si hay una pared que tiene humedad, no necesariamente tengo por qué buscar a un albañil para ayudar a mejorarla. Puedo capaz que ponerle un lambriz, puedo hacer algún tipo de técnica de bricolage con las maderas que pueda tener, puedo hacer un mandala, puedo pintarlo, puedo hacer algo yo que salga de mi producción personal para poder mejorar ese espacio personal, que después el que va a ganar todo el beneficio que ese espacio personal genere, voy a ser yo misma, habiendo, diríamos, sentido bien por haber terminado esa actividad y habiéndome sentido conforme con lo que hice, que inclusive tiene más valor porque lo hice yo mismo, ¿está? A ver, no se olviden que las actividades que nosotros procrastinamos y que las actividades que en realidad nosotros evitamos llevar adelante y cumplir, ¿tá? Y hacer, vinculadas principalmente a ordenar, que es una actividad que nos cuesta mucho porque en términos generales por general no nos gusta, ¿tá?
tiene que ver o está relativamente de forma directa relacionada con como autogenerarse situaciones y estados psíquicos que me amarguen todo el tiempo. Por ejemplo, cuando yo entro a mi casa y veo que esa, diríamos, silla que todos tenemos se acumula y va creciendo y creciendo y creciendo de altura de cosas no hechas, esa silla para mí es un argumento para que yo me amargue psicológicamente todas las veces que me enfrente a la silla. Por consiguiente, y por esa única razón, la silla yo la sigo manteniendo ¿para qué? Para acumulada, llena de cosas, para justamente tener un argumento inconsciente. Cada vez que pueda ser feliz y pueda disfrutar de la felicidad que pueda estar teniendo, de acordarme que yo seguramente esa silla no la tengo ordenada y que seguramente esa silla está siendo desordenada y está desordenando el espacio de la casa y que qué horrible, qué irresponsable que fui, que no la ordené y qué espantoso. Entonces, no se olviden que todas las cosas que nosotros procrastinamos o dilatamos en el tiempo para hacer son un juego psíquico que nuestra mente hace para después tener algún argumento ideal para amargarnos, ¿sí?, psicológicamente en los momentos que podemos ser felices de manera plena. A mí me pasa mucho, por ejemplo, las consultas en clínica, donde los pacientes vienen y me dicen, yo podría estar súper contenta en este momento y sin embargo pienso que hay una cantidad de cosas en una lista súper larga de cosas que no hice en mi casa y eso me está amargando. Entonces muchas veces el dilatar actividades dentro del hogar tiene el objetivo inconsciente negativo de poder amargarnos en los momentos felices que podemos disfrutar absolutamente de que estoy tranquila porque cumplí con todo lo que tenía que hacer, porque mi casa está en orden, porque vuelvo a mi casa y va a estar, diríamos, acogible y ordenada, etc. Piénsenlo porque este elemento es clave. Claramente, cuando en realidad surgen este tipo de circunstancias donde yo es como que me pongo a mí misma los palos en la rueda buscando cosas que acumulo no hacer para que siempre me torture lo mismo mentalmente, hay un miedo a ser felices. Y este miedo a ser felices está seguramente vinculado o asociado a un elemento relacionado con lo depresivo y con la angustia. Cuidado, porque atrás de esto puede estar escondida la depresión, la angustia y la ansiedad. Entonces, obsérvense porque miren que el tema del orden no es una pavada, es un factor proyectivo de nuestros estados psicológicos emocionales, ¿está? La cultura de Oriente plantea el orden como uno de los principios, inclusive más allá de que por supuesto no pertenezca a la cultura oriental, pero en Latinoamérica hay un indicador vinculado a eso que es el lema de la bandera brasilera que se llama orden y progreso. El orden está asociado a nivel, diríamos, arquetípico, cultural en el mundo entero y en todas las civilizaciones con el progreso y la orientación y la focalización de objetivos a largo plazo. Si nosotros estamos en un espacio ordenado, nuestra mente está ordenada, no se disipa, no se distrae, estamos focalizados, estamos concentrados. Y a su vez hay un ahorro que se despliega en tres planos. Ahorramos el espacio, con el orden ahorramos tiempo porque nos movemos más rápidamente físicamente por nuestros lugares y no perdemos tanto tiempo buscando objetos, y ahorramos energía, que esto es algo que se trabaja como principio dentro del Feng Shui a través de las energías del Qi, dentro del mismo Feng Shui, que es muy conocido por los orientales y que se basa principalmente en el orden y en la limpieza de los espacios que todos habitamos diariamente, ¿sí? No me agobio con lo que siento que tengo que hacer y que no estoy haciendo, ni tampoco agobio los espacios físicos de objetos que sienta que no puedo moverme ni que puedo transitar dentro de ese lugar y que me limite a un punto en que yo ya después llega un momento que me agota realmente ver que me estoy moviendo en lugares sucios, en lugares desprolijos, en lugares que no hay armonía porque el espacio físico no está debidamente ordenado y armónico, ¿está? Mi mente va a pensar neuropsicológicamente mejor en un espacio físico ordenado. Cuando yo me encuentro viviendo en un espacio físico con desorden, mi mente no piensa de manera ordenada y de manera, diríamos, coherente, ¿sí?, y regular y equilibrada como piensa en un espacio ordenado, limpio y bien ventilado. Estos elementos los plantea el Feng Shui hace muchísimos siglos atrás y tienen que ver inclusive con esto de, diríamos,
aportar a través del orden bienestar de calidad de vida a nosotros mismos, que somos los que estamos dentro de esa casa. Por eso ordenar los espacios donde vivimos está relacionado a la dignidad. Nosotros no podemos vivir como si viviéramos adentro de una cucha, ¿sí? Aunque muchas veces las cuchas de perros son más ordenadas que algunas casas. O sea, nosotros tenemos que, diríamos, tratar de vivir en realidad de la manera más digna posible para nosotros mismos primero. Porque en realidad los que vemos el espacio físico donde estamos viviendo y morando somos primero nosotros antes que las personas que nos conocen. Hoy en día, con el fenómeno de la cuarentena, está sucediendo que en realidad el primero que se está enfrentando contra el caos interno de la casa soy yo mismo. No estoy ordenando mi casa para que venga la visita, porque la visita ya no puede venir, pero sin embargo tengo que empezar a enfrentarme a mí mismo y ordenar esos espacios que nunca ordeno, porque soy yo el que estoy viendo todo ese caos y ese desorden, ¿sí? Cuando estamos hablando de trastornos por déficit atencional y gente que tiene circunstancias o conductas con características hiperactivas, el tema del desorden es grave, porque el desorden activa los centros de atención de la mente, y si estamos en un lugar y en un espacio muy desordenado, el hiperactivo funciona mucho peor, porque está como hiperestimulado todo el tiempo por los objetos desordenados y fuera de lugar, y eso hace que no se pueda concentrar o que se concentre mucho menos de lo que ya se puede concentrar y focalizar cuando está en un espacio ordenado y armonizado debidamente. Por eso muchas veces en Oriente, Marie Kondo lo trae muchísimo, ella mete muchos objetos adentro de cajas. Vieron que se meten como que se organizan en cajas las cosas. Por ejemplo, el uruguayo no es muy de hacer eso, en realidad tenemos mucho objeto a la vista, mucho adorno. Bueno, el oriental es más de poner los objetos y distribuirlos en cajas de manera debidamente ordenada, con el objetivo que los espacios queden lo más liberados posibles, o como me decía hoy un amigo muy querido, el concepto de minimalismo. Poco objeto en circulación dentro de la casa, mucha cosa guardada y bien administrada, pero poco adorno y poco objeto. ¿Por qué? Porque la mente se distrae cuando nosotros estamos en un espacio que está cargado o abarrotado de cosas. Imagínense cuando todo eso a su vez está desordenado y parece que se nos viene arriba, el estado psíquico de caos que puede generar en las personas. Mucha gente no es consciente de esto, y cuando empiezan a ordenar se dan cuenta que descubren como un planeta diferente para poder vivir, y es como que tienen una nueva casa en realidad, porque realmente genera una transformación importantísima en nuestras mentes y en nuestro estado emocional. Me ha pasado con muchos pacientes que se despiertan al otro día que ordenaron todo y me dicen, yo es como que me desperté en una casa que no era la mía. Parecía un lugar diferente, un espacio diferente, una casa que era otro espacio y no era la mía que tenía antes. Estrené casa de nuevo, ¿no? O sea, esos elementos como que son muy importantes de tener en cuenta. Me gusta justamente compartirlos con ustedes para que vean el beneficio de poder ordenar. Marie Kondo, entonces, justamente se basa en el principio del orden, ¿tá? Por supuesto que parece medio obsesiva en esto de pasarse para el otro lado ordenando absolutamente todo. Sin embargo, se centra en una ley que es clave y que es fundamental, que es, ¿te hace feliz conservarlo o no? O sea, ¿a ti te hace feliz conservar el objeto que tenés o no te hace feliz? ¿Qué nos agrega conservar ese objeto y qué nos quita no conservarlo? Si a mí no me agrega nada a conservar el objeto que yo estoy cuestionándome, hay que tirarlo, hay que descartarlo, hay que dejarlo en el contenedor, que lo tome otra persona, que le sirve a otro, donarlo. Pero no se lo queden, porque ahí empieza el principio de la acumulación, que tiene un paralelismo con el ámbito psicoemocional, como yo les decía en un principio del video. O sea, hay un paralelismo entre coleccionar objetos que no sirven para nada a coleccionar también muchas veces vínculos y relaciones que no nos aportan en nada positivo y que son sumamente tóxicas para nuestra vida, y sin embargo las seguimos manteniendo. Entonces aprendan el principio de desechamiento crítico y activo. Lo que no me sirve y lo que no me aporta felicidad, lo descarto. Lo que me aporta felicidad y me sirve, lo sigo conservando conmigo. Esto vale y aplica para ordenar la casa, ordenar el espacio donde vivimos y también para nuestros estados psicoemocionales, ¿no verdad?
El desorden influye entonces por consiguiente de manera negativa en la calidad de vida de nosotros, y mantener un orden en el espacio físico donde vivimos es mantener un orden en el espacio mental en el que nos encontramos, o sea, tener una calidad de vida mucho mejor, querer vivir en un espacio mejor, con mejor energía y que nos transmita también más y menos caos a nuestra mente y a nuestra psicología. ¿Cuáles son los beneficios del orden? Son varios, pero yo les voy a destacar solamente unos 6 beneficios específicos que me parecieron claves a nivel emocional. Primero, mejorar la calidad de concentración. Si nosotros vivimos en un espacio ordenado, estamos en una mejor calidad de concentración y estamos más focalizados en el eje, en el aquí y ahora, en el presente, ¿tá? Cada cosa en su lugar ayuda a focalizar nuestra mente. Aunque ustedes crean que el orden no los afecta, el orden los ataca psicológicamente de manera silenciosa todo el tiempo, nos torna más difusos, más disipados, poco focalizados y más distraídos. Ahorro económico, ¿tá? Solo paso a tener cosas que realmente me aportan. Las cosas que no me aportan las desecho. Y esto hace que ahorremos económicamente. ¿Por qué? Porque tenemos menos objetos para limpiar, menos objetos para ordenar, menos objetos de los cuales ocuparnos, y a su vez empezamos a aplicar este principio al consumo. Empezamos a consumir menos de lo que corresponde que consumamos o que creemos que tenemos que consumir. ¿Vieron esas personas que, por ejemplo, están aburridas y salen a comprar cosas para la casa que no necesitan? Bueno, empezar a cortar este principio y ganar, gracias al orden físico de nuestros espacios en nuestros hogares, ahorro económico. Genera a su vez, punto número 4, satisfacciones personales. Si dominamos el orden en nuestros espacios físicos y de vida, dominamos el orden en nuestros estados mentales. Si yo siento que puedo ordenar el metro cuadrado que me rodea y después toda mi casa, me voy a sentir en control de mí misma o de mí mismo, y voy a sentir que puedo con todo lo que se me anteponga para ordenar y para solucionar en la vida. Créanme que hay un paralelismo, diríamos, inmediato entre una cosa y la otra, entre un estado psicológico, ¿sí? Y de alguna manera nuestra circunstancia vital a través del orden. Por otra parte, resolvemos y le damos una solución activa y efectiva al elemento del estrés. Cuando no hay desorden, en realidad nosotros lo que ganamos es justamente en bajar los niveles de tensión que el desorden genera. No se olviden de eso. Cuando estamos muy desordenados, en realidad nosotros vivimos niveles de tensiones altísimos que no están buenos, ¿sí? Y que hay que limitarlos. Por otra parte, y finalmente, sí, mejoramos la autoestima porque siento que puedo hacerlo, porque siento que puedo llevar adelante. Aumento la productividad porque no pierdo tiempo buscando los objetos, y aumento la sensación de control porque de alguna manera me doy cuenta en realidad que puedo con todo, puedo resolver la circunstancia de desorden de mi casa, puedo resolver la circunstancia de desorden interna, y de ahí puedo resolver lo que se me anteponga para resolver en la vida, y puedo tener más tiempo. Cuando necesito volver a mi casa puedo descansar en un lugar armónico y organizado. Así que bueno, eso principalmente son, diríamos, los beneficios de la psicología del orden. Traten de mantener su espacio limpio, armonizado, organizado, porque realmente se van a acordar de mí, van a empezar a comprobar los beneficios que genera, ¿sí? No es tampoco transformarnos en obsesivos del orden y de la limpieza, pero sí es necesario en estos momentos más que nunca en la cuarentena transformar nuestro hogar en el espacio emocional y en el espacio de contención y en la caparazón del caracolito que más queremos tener cerca nuestro, como nuestro espacio de descanso, nuestro espacio de distensión. No se olviden que hoy la casa es espacio de muchas cosas a la vez. Hacemos deporte en la casa, trabajamos en nuestra casa, hacemos todos en nuestra casa. Entonces, por consiguiente, tiene que estar lo más organizado y armónico instalado para que sea digna nuestra existencia en estos momentos intramuro.
Les mando un beso enorme. Este fue el video del día de hoy. Muchas gracias por los mensajes, gracias por los saludos, gracias por estar ahí escuchándome. Están siempre conectados. Hay una cantidad de gente que me ven diferido, que ya me ha dicho. Gracias por los comentarios que me hacen. Tengo como 3 temas más que voy a empezar a tratar, que ya me pidieron, que seguramente vengan para el día de mañana. Es muy probable que mañana trate el tema adicciones en circunstancias de cuarentena, o sea, cómo vivimos y convivimos con personas que sufren adicciones dentro de la cuarentena, conviviendo con nosotros mismos, o sea, qué hacer, cómo manejarlo, o cómo manejarlo también cuando nosotros podemos estar sufriendo algún tipo de adicción dentro de la circunstancia de cuarentena. Les mando un beso enorme, los quiero mucho. Sigan aguantando y resistiendo la cuarentena, que va a tener resultados positivos. Acuérdense de mis palabras. Los quiero, estoy siempre acá con ustedes para lo que necesiten, para consultar. Los espero a todos con mucho gusto mañana a las 22 horas. Hoy empecé un poquitito más tarde, pero antes de las 23. Pero bueno, cualquier cosa, los que no se pudieron enganchar lo van a ver en diferido. Subo mis videos a las redes, en poco van a estar en mi canal en YouTube también. Vincúlense, y si son trabajadores independientes y quedaron afectados por el coronavirus y la cuarentena, enganchense a la feria solidaria de la Corona Solidaria, que los espero con mucho gusto. Es totalmente gratuita la participación a nivel de capital y a nivel de todo el interior. Se está sumando todos los días muchísima gente, ya es un grupo enorme donde pueden ofrecer sus productos, pueden venderlos y pueden justamente hacer que sea posible el que venda realmente, el que tenga necesidad de hacerlo, y que la gente que tenga que comprar objetos y productos y servicios se lo compren a personas que realmente tengan necesidad de venderlo en este momento por la circunstancia que estamos atravesando. Entre todos nos ayudamos, la unión hace la fuerza. Les mando un beso gigante, la fuerza está con ustedes, así que vamos. Un beso, nos vemos. Chau, 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 chau. Hasta la próxima, mañana a las 22 horas por este mismo medio de comunicación, Facebook Live. Besos. Chau, chau.